Bien, entonces estamos aquí y nos quedamos aquí en esto. Una de las cosas que dije era que se intentara resolver esto en casa. ¿Alguien que lo haya podido resolver y subir? Hay un link. Hay un link de Q02. Sí, que si alguien lo pudo subir. Hacer y subir. Sí, había un link Q02. A las entregas, ¿no? Ah, pero ¿en el Q01 o Q02? Vale, perfecto. Sí, hay un link individual es Q02. Vale, pues entonces aquí es la hoja que os he dado. La tenéis por ahí. Son algunos, que es como irían, y la suma total. Entonces, ¿tienes lo mismo? Entonces, al final, una de las cosas importantes es el negativo. Entonces, ¿cuál es tu eje de referencia? En este caso, en este problema, el eje de referencia era aquí 0, 0, 0. Entonces, por lo tanto, dependiendo de tu positivo o tu negativo, uno era positivo o negativo y ya está. Más y menos con respecto al 0, 0. Y ya está. ¿Cuál? No, hay una hoja en Rey, ahora veremos, pero hay uno que lo abrí la clase pasada. Tiene centroides y centros de masa. Sí, está ahí. Vale, ahora veremos de nuevo dónde está para que todo el mundo tenga claro. Pero entonces, son estas, es dividirlo en 4 secciones y ahora voy a abrir de nuevo el documento para que se vea, ¿vale? Entonces, bien, pues aquellas personas que lo hayáis hecho y eso, pues va muy bien hecho, felicidades, que de eso se trataba. Trata de ir haciendo las cosas y mientras más pronto, mejor. ¿Hay alguna duda respecto a este ejercicio? No. Entonces se trata de hacer, para ver si hay dudas, aclararlas, ¿vale? Pues bueno, bien, buen trabajo. Vamos a ver dónde se ve este ejercicio. Bueno. Vale, entonces aquí, en general, vamos para abajo, y donde están los temas, donde está la colección de problemas, pues ahí hay uno que tabla de apoyos, y después hay otra tabla también, dentro del tema 5, donde están cargas distribuidas, que es donde particularmente lo aplicamos, centroides y momentos de inercia. Entonces, en ese documento, entonces lo que se tiene, no sé si es este que estabas comentando, Salvador. Vale, pues ahí está. Bueno, está donde está el tema 5. Puede ser porque es donde particularmente lo usamos, que estaba debajo. Vale, pues ya está. Muy bien, pero sí, está ahí. También, Salvador también va bien lo que dice Salvador ahora, que él falta en un rey tradicional. Va bien también ir al teón tradicional, si de repente, porque luego ya veremos más adelante, hay algunas prácticas que hacen ellos y puede ser muy útil para tener ideas de qué tipo de información se puede requerir. Entonces va bien para ver también, hay que echar un vistazo. Pero yo voy repitiendo, los videos didácticos los voy poniendo tanto en Rey como en tradicional. Así que va bien, es un buen recurso también. Bien hecho. Vale, pues bien hecho por todos lados. Muy bien. Entonces aquí se ven las figuras y de ahí se saca el centro de masa. Que de hecho, estas figuras, si nos vamos a las notas, si vemos aquí arriba, pues es precisamente donde vino esa figura, ¿no? ¿Dónde correspondería? Al punto del centro de masa, al tema este. Para una de las aplicaciones de centroides, uno es la teoría de Papo, que es algo que ya dejaré que exploréis por vuestra cuenta.
que es para hallar volúmenes tomando en cuenta parterejes de revolución y centros de gravedad. Entonces, eso ya dejaré que cada quien lo busque. Otra aplicación directa de los centroides es en cargas distribuidas. Entonces, aquí, cuando tenemos esta parte de la carga distribuida, entonces tenemos, en este caso es una viga en voladizo, encastada en A, y una carga distribuida. Esa carga distribuida, ¿qué es lo que nos sirve o qué es lo que información nos da? La carga distribuida, ¿qué información nos da? En todas las distancias se distribuye la carga. Se distribuye. ¿Y cómo se distribuye? Pues, en teoría está en medio, ¿no? O sea, realmente se aplica la... En teoría se aplica en medio. ¿Sí? ¿Todo el mundo piensa así, que se aplica en medio o no? Vale, entonces, ¿qué significa? Significa que hay una distribución y esta distribución no va variando a lo largo de la distancia, varía. Esto significa que aquí es más grande que aquí. Y esto significa que esto es lineal. Entonces va aumentando de manera lineal. Y aquí, entonces, esta f que dibujé y esta xg es un dato que hay que encontrar. Entonces, ¿para qué hay que encontrar ese dato? Para poder hacer sumatoria de momentos considerando una sola distancia y una sola fuerza. Entonces, lo que haces aquí es encontrar el equivalente de esto, y para eso entonces hallas la fuerza y distancia equivalente, o lo que correspondería el efecto. Vamos a ver, ¿cuál causa el mismo efecto? ¿Cuál fuerza y distancia causa el mismo efecto? De eso se trata. Entonces, si yo tengo esa carga distribuida aquí, ¿qué fuerza y qué distancia me da el mismo efecto que la distribuida? ¿Ah? Sí. Yo tengo, vamos a pensar, una carga distribuida. Y vamos a ver una más sencillita. Tienes igual algo similar, está encastado. Y aquí tienes 1 metro. Y al medio metro tienes una carga distribuida. Y en este caso, 24, para que hagamos lo mismo. Lineal. Vale. Entonces, si yo quisiese hacer el análisis de esto, solo esto, consideraré el desprecio a la masa. Entonces, el equivalente sería la misma viga, la misma distancia, pero en vez de esta carga distribuida, solo una fuerza F a una distancia D. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué fuerza F y qué distancia D? ¿Qué fuerza F? Una sola fuerza. ¿Y qué distancia D? Una sola distancia sería equivalente a esto. Entonces, aquí, estos son kilonewtons por cada metro. Aquí lo dice. Kilonewtons por metro. Las distancias distribuidas te dan kilonewtons por metro. Entonces, significaría, si tienes 24 kilonewtons por cada metro, entonces la fuerza sería multiplicar 24 kilonewtons por metro por cuántos metros a lo largo de cuántos metros. Entonces, sería, en este caso, la fuerza sería 24 kilonewtons por metro. ¿Por cuánto? ¿Cuánto crees que sería? ¿Qué distancia correspondería? No sabemos todavía. Queremos calcular el total.
24 kilonewtons metro por metro. ¿A lo largo de de qué distancia estaría esto? Esta viga mide 1 metro de largo. Tiene 0,5 y inician con 0,5. Entonces, exactamente, sería 0,5 metros. Metros se van con metros. Y entonces te quedarían 12 kilonewtons. Y distancia. Entonces, ahí hallas el centro de gravedad correspondiente a la forma geométrica de la carga. Entonces, si esto es un rectángulo, ¿cuál sería el centro de gravedad de un rectángulo? El punto medio. Entonces, por lo tanto, esta forma geométrica, el centro de gravedad, estaría, si esto mide 0,5, ¿cuánto sería la distancia de aquí? Exactamente. Entonces, por lo tanto, la D completa sería 0,5 más 0,25, que sería 0,75 metros. Entonces, por lo tanto, si yo, el momento que causaría por esta carga distribuida es 12 por 0,75. Ese sería el momento. Entonces, esa es la carga equivalente. Y aquí es un poquito más complejo porque son dos formas. Este sería el sencillo. Entonces, momento sería, vamos a ver aquí. Por 6, 4 por 3, 12. Serían 3, 6, 9, ¿no? 9, ¿no? 9 kilonewtons metro, porque es momento. Es importante, no olvidar que si es momento, es newton metro. Vale. Bien, ¿sí? Perfecto. Entonces, si nos vamos a la otra viga, que es un poquito más complicada, entonces, como está encastado, ¿cuántas reacciones posibles puede tener? Y aquí son una de las tablas que corresponden a los tipos de empotramientos que hay, y vemos que hay tres posibles: reacción en X, en Y y momento. Son las tres posibles reacciones que hay al estar encastado. Eso, al final, cuando resuelves muchos ejercicios, te lo aprendes de memoria, pero al final es lo mismo. Y en 3D es lo mismo, solo que aumentan las fuerzas o los momentos. Vale. Entonces aquí tienes esto es carga, esto es fuerza, y aquí estos 50 kilonewtons sería el equivalente. Ahora vamos a calcularlo. Esto sería el equivalente con una distancia, 1 más 1,5 y una X, que también tendremos que calcular. Vale. Entonces, aquí, esto es 50. Esto está definido y tenemos que hallar, igual que hace rato, una F y una X. Y lo que hay que hacer, y para eso usamos centroides de áreas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues primero hacemos de manera similar a como hicimos en el... siempre usas formas geométricas conocidas. De todas las tablas que tienes, buscas qué forma geométrica puede ser apropiada y fácil de usar. Y aquí, pues esta, separas en dos, un rectángulo y un triángulo. Y haces lo mismo. El centro de gravedad sería la suma de todas las X por todas las A entre todas las áreas. Ahí haces exactamente lo mismo de lo que hiciste en el otro ejercicio. Entonces, ¿cómo lo haríamos aquí? Y son 60, todos estos kilonewtons por metro. Esto es 24, esto es 60, ¿y esto cuánto vale? 2,5. Esto es 2,5 metros. Entonces, simplemente es el área. Entonces, el área de arriba, 2,5 por 24. ¿Cuánto es, calculadora? 2,5 por 24. 60. 60. En este caso, el área... Uy, ¿qué pasó?
En este caso el área, si es por 2,5 metros, dijimos que era, ¿cuánto dijimos que era? Sí, 24, 60. Y en este caso 60 kilonewtons. No es metros cuadrados por las unidades que tiene, pero es equivalente. Si tú le quitas esos 24 y en vez de llamarlo 500 metros, lo llamas metros, entonces te quedan metros cuadrados. Entonces simplemente es entender el concepto. Después el otro, 60 24. ¿Cuál sería el área equivalente de este triángulo? ¿Cuánto es la ecuación del triángulo? Un medio de base por altura, ¿no? ¿Cuál es la base aquí? Porque es 60 menos 24. ¿Y la altura? Y aquí, pues también vamos a ponerle las unidades también, para que no nos olvidemos. Entonces, por lo tanto, esto será igual, un medio de 60 menos 24 es 36. 24, 30, 36. Sí, esto es 36. Entonces sería un medio de 36 por 2,5. ¿Cuánto da eso? ¿No queréis hacer los datos con la calculadora? Porque pasa más o menos si se hacen. ¿No te interesa hacer los cálculos? ¿No te interesa hacer los cálculos? Sí. Sí, pero ¿no te interesa usar los dedos y verificar que todo está bien y que está correcto? Porque así se la pasa uno más entretenido también. Y sirve para verificar si nos estamos equivocando. Entonces, ¿cuánto da? 45. Entonces, 45 kilonewtons. Vale, entonces en el caso será 45, el área 2 sería 45 kilonewtons. De 60 y 45. Y lo que faltaría entonces es definir las distancias para el centroide de esta área y de esta área. Entonces, para el área 1, si esto mide 2,5 metros, ¿cuánto sería? Pues 1,25. Esta sería la X. Y para la otra, es un tercio de la base. De la base para arriba es un tercio. Aquí sería a un tercio de la altura. Y aquí dependerá dónde está tu 0, 0. O tu 0, 0 lo haces aquí, o tu 0, 0 lo haces aquí. Dependiendo de donde tengas tu 0, 0, usas esta distancia o usas esta, porque en un lado es un tercio y en el otro lado es 2 tercios. ¿Dónde lo queréis hacer? Da igual. Lo que importa es que cuando una vez definas la referencia, siempre lo hagas de esa referencia y todo lo hagas con respecto a esa. ¿Dónde queréis que se haga? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde? Opción 1, opción 2. ¿En qué opción? ¿En la 1 o en la 2? ¿En la 2? Vale, pues entonces esto. Si en la 2, algo está pasando. Ahí está. Vale. Entonces, si es 0,0, entonces en este caso la sumatoria de XY por área Y sería, en un caso, 60 por 1,25, el de arriba, y el de abajo, ¿se suma o se resta? De aquí para acá. ¿Se está añadiendo al material o se está restando el material? Dependiendo de eso. Si se añade o se resta, si se añade, al material se suma. Si de la forma geométrica se resta, entonces queda negativo. Pero en este caso positivo porque esto se suma. Se está añadiendo material. Entonces aquí sería más 45 y en este caso sería por un tercio de 2,5. ¿Cuánto da esto?
Vale, 0,83. Y en este caso serían, vale, serían kilonewtons. Ujú. Vale. Ok, y después tenemos que dividir. Serían kilonewtons metro. Y queremos entre el área total, que sería kilonewtons. Y el área total es 60 más 45. Sí, ¿es 0,083? No, no, no. Ah, el ya completo. Ah, vale. Es metros entonces. Un tercio de 2,5. Ah, vale. No hay que hacer la suma de 60 por 1,25 más 45 por un tercio de 2 o 45 por 2,5 entre 3. 112,5. Vale, ahora 112 por 5 entre la suma de 60 más 45. Vale, entonces sería la media desde este punto. Entonces, ¿qué significaría entonces si es 1,071 desde el 0,0 que dijimos? Pues entonces la distancia que sería 1,07 desde aquí para acá. 1,07 y del otro lado es la resta. 2,5 menos 1,07. Sería 2,43. Entonces, cuando saques el equivalente, la fuerza total es, en este caso, 2,43. No, 1,43. Entonces aquí esto es 1,43 metros y esto es 105 newtons. Kilonewton. Sería así. Entonces, y con eso ya resuelves todo el sistema. Ya sea sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos y considerando el momento de aquí. Y esto mismo es el que haces con todos. Siempre que tengas una carga distribuida, lo tendrías de esa manera. Siempre. Entonces simplemente es definir el área geométrica, dividir en áreas conocidas, sencillas, que tú puedas resolver y después calcular el centro de gravedad. Y esa sería la distancia con y el área y la suma de las áreas, en este caso, sería la carga total. A este. Sí, es uno solo. Sí, es la distancia que hay de aquí. Dependiendo de dónde es tu 0,0, es donde va a ser tu referencia. Positivo y negativo. Entonces, como nosotros hicimos el cálculo del 0,0 desde aquí, entonces 1,07 desde este lado. Si tú lo hubieses hecho desde aquí, hubiese dado 1,43 a este lado. Sí. Triángulos, rectángulos, o sea, curvas o ¿Vale? sinusoidales. Sí, entonces haces una ecuación. Sí, Ahora vamos a dar un ejemplo con ecuación para que también se vea lo mismo, pero con ecuación, para ver cómo se haría. ¿Vale? Sí, si cuando es curvas o cosas de ese estilo, ¿no? Vale, ahora daremos el ejemplo, con integrales. Vale, sí. Ahí, cuando le dices la fuerza que está aplicando, Sí. ¿no sería el sumatorio de todo? Sí, es la sumatoria de todos
Pero esta es carga distribuida, kilonewtons por metro. Entonces, cuando tú multiplicas 24 kilonewtons por metro por 2,5, es esto, 24 por 2,5, 60 kilonewtons. Esto es 60 kilonewtons en total. Es la carga total que sería de esta carga distribuida. Lo que tienes que ver en este caso son las unidades. Como este es kilonewtons por metro. Sí, pero lo sumo. Sí, este es uno. Y después este es el otro. 45 multiplicar 1/2 de la base por la altura. Sumar ambos. 60 más 45. Que es el total de las dos áreas. Y así siempre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Vale. Bien. Entonces sería la manera. Con integrales. ¿Cómo lo haremos con integrales? Bueno. Con integrales lo que haces es ecuaciones. Entonces tú tienes una ecuación y aquí con esta ecuación entonces tú defines cuál es mi ecuación. Y en este caso, si quieres definir la pendiente, pues es ¿cuánto aumenta? 60 menos 24, 22,5, 14,4 kilonewtons por cada metro, siendo estos kilonewtons por la pendiente. Sería kilonewtons por metro sobre metro, en realidad. Vale, entonces, tienes una y es igual a mx más b. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Esto es x y esto es y. Si x vale 0, vale 24, pues ahí está. Si x vale 0, y es 24. Y de aquí sacas la pendiente de mx más b. Entonces tú tienes la ecuación. 14x más 24. Si esta y, tú sustituyes 25 aquí, ¿cuánto te da? 14,4 por 2,5 más 24, ¿qué valor nos da? Si coges la calculadora y lo calculas, ¿cuánto nos da? En el punto 2.5. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto? Pero cuando lo haces así, porque esto no lo hemos calculado. ¿Qué te da en la calculadora? Es 14,4 por 2,5 más 24. ¿Cuánto da? 60. Entonces, ¿es correcto? ¿Sí estamos haciendo la ecuación bien? Sí, ¿no? Esos detalles de ahí verificar van bien porque luego salía uno muy fácilmente. Entonces va bien verificar, a ver, en 0 y en 2,5 si es correcto o no. Vale, pues la ecuación la tenemos bien. Ya hemos encontrado la ecuación. Entonces después lo que hacemos es dos integrales. Una es la integral de la ecuación por dx, que es la que irá abajo. Y arriba es la integral de la misma ecuación, pero multiplicado por x por dx. Ya está. Una vez que tienes la ecuación en forma de y, lo multiplicas por x, porque cuando multiplicas y por x, ¿qué encuentras? Cuando es integral de y de x, ¿qué es una integral de y de x? Si nos vamos aquí, integral de y de x al final es un área bajo la curva. Esto es x, esto es y, lo que sea que tengas aquí, entonces es esto. Y siempre que tú tengas el área bajo la curva, al integrar a lo largo de y a lo largo de x, es lo que tú tienes. Entonces, cuando tienes integral de x es un área. Y entonces el valor es integral, siempre es en el área por x entre área. Entonces, como el valor del centroide es el área por la distancia al centroide, sumatoria del área por la distancia del centroide entre área, ¿una sumatoria qué es? Entonces, el área bajo la curva de cualquier ecuación, de cualquiera,
es lo mismo que si tú separases esto en muchos pedacitos pequeños, que esto es dx. Entonces tú divides todo esto que tienes aquí, lo divides en muchos pequeños, muy pequeños, y cada uno de esos pedacitos será un dx, y después lo sumas. Entonces, decir la integral de y de x es equivalente a decir la sumatoria. Si en vez de verlo como ecuación, lo ves como pequeños pedacitos. Entonces, cuando tú sumas todos esos pedacitos, obtienes lo mismo. Por eso es sumatoria. Por eso es el equivalente. Integral con sumatoria son dos maneras de llegar a lo mismo. Vale, entonces cuando tú haces la integral, estamos viendo de manera genérica, ¿eh? Vale, entonces cuando tú tienes la integral, por eso aquí tienes y x de x. Y aquí y de x. Entonces, como estas son ecuaciones, es la manera. Tú tendrás una de x, pues lo multiplicas. Vale, entonces, como esta y en este caso es función de x, pues aquí en este caso multiplicas. Aquí tienes y de x directamente. Pues la ecuación la integras entre 0 y 2,5 y obtienes un valor. Haces la integral, resuelves la integral y después entre 0 y 2,5 y obtienes un valor. Ya está. Y después el de abajo, entonces haces lo mismo, pero multiplicando por x de x de nuevo. Entonces le añades una x a la ecuación. Entonces, la nueva ecuación es 14, 4x cuadrada más 24x de x. Y haces una integral de esto, sales los valores, lo resuelves y encuentras un valor. Ya está. Entonces, si tú tienes una ecuación, una forma que haces lo mismo. Y de x y abajo integral de y de x y ya está. Y en cualquiera que tengas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Estamos bien? Vale. Perfecto. Bueno, estos son algunos ejemplos que hay. Localizar el centroide. Este es del 5,9 de esta figura. Pues aquí tengo algunas de la tabla, algunas partes que ya están resueltas. Faltan aquí el 3. A completa la tabla. Ya tienes ahí una guía de por dónde va. Aquí no es nada diferente a lo que hemos visto ahora. Aquí 5.17, encontrar reacciones, son los apoyos. Si esto es B, y es lo que dijimos el otro día. Si esto es B y tiene esto aquí, ¿cómo será la reacción aquí? Esa reacción, por el hecho de que aquí hay algo circular, ¿cómo será? Y solo es una, no hay otra posible opción. Y la única opción posible es aquí. Cambio de... aquí. Esto será aquí y en el punto de contacto. Y solo hay uno. Ya está. ¿Aquí cuántos tendrá? Dos. Aquí sí serán dos. Entonces aquí son dos posibles. Recordar que las reacciones pueden ser cero. Una vez que haces todas las sumatorias, igual el resultado es cero. Pero hay que hacer las sumatorias para verificarlo. Aquí ya de principio ya se ve. Si esto es X y esto es Y, ¿cuál sería tu RAX? Así, sin hacer ni un cálculo. ¿Qué valor tendría? ¿Por qué? ¿Por qué sería cero? ¿Qué fuerza hay que esté originando, que esté obligando ese punto a moverse? En ese sentido, ninguna. Una reacción se presenta, ¿cuándo se presenta una reacción? ¿Como dijimos? Cuando hay una resistencia al movimiento. Cuando hay algo que restringe el movimiento en ningún sentido, ya sea lineal o ya sea circular o rotatorio. Cuando existe algo que restringe el movimiento libre, es cuando puede aparecer una reacción. Pero si no hay nada que origine ese movimiento, la reacción va a ser cero. O también si hubieran dos fuerzas. Si hubiera una fuerza en un sentido por aquí
fuerza 1 y otra fuerza en este sentido, por aquí, fuerza 2, pero ambas son de la misma magnitud, pues también se cancelarían, esta con esta, y tampoco habría reacción. Entonces depende. Pero aquí, como ya estamos viendo de por sí que no hay ninguna fuerza en X, ahí la reacción en X fijo será 0. Pero no siempre. O solo porque ya lo tenemos muy claro, entonces porque ya está muy interiorizado, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo se calcularía esta carga equivalente aquí? ¿Qué es lo que haríamos? Ahí es lo mismo. Entonces, ¿por a qué distancia abajo? En metros, pues pasamos a metros. Para que sea milímetros a metros. Y después por 3, y después la mitad para el punto fijo. O sea, que es lo mismo que hicimos y ya está. No es que es más fácil porque solo hay un área. Entonces, aquí no hay mucho más que decir. Un poco más complicado de lo que dijimos, porque hay una zona parabólica, sería la ecuación. 2 más a x cuadrada, ¿no? Entonces ya hay que pensar un poquillo, sentarse un poco en una hoja de papel y ver cómo correspondería, ¿no? Pero aquí ya hay unas guías de por dónde irían, ¿no? Ah, sí, de hecho, y aquí serían algunos valores que corresponderían por aquí. Entonces, bueno, es sentarse a hacerlo y a ver si, y ya para que tengas unas guías. Ah, sí, otra cosa que se me pasó a decir aquí, ahora me acordé. En el X gravedad es 0 porque es simétrico. Que están en papel también. Es 0 porque es simétrico. Si hay simetría en el centro de gravedad, entonces es 0 si tu referencia fue el centro. Pero es 0 porque es tu punto de 0,0. 0,0 fuera del otro lado, claro, porque es simétrico. Sería a la mitad. Cuando es simétrico va a la mitad. Vale. Después, entonces ahí es cuando acá, de aquí para acá es el que hemos hecho igual que el anterior, y de aquí para acá es la ecuación. Sí. Una parábola que produce una fuerza podría ser, por ejemplo, imagínate, tal vez un nieve. La nieve de repente puede ser que esté más acumulada en un lado que en otro lado, y porque llega un viento, entonces hay mucha nieve acumulada, llega un viento, pero por las condiciones de donde estés, igual va viento, pero no lo deja totalmente plano, sino que se ha acumulado o ha caído algo, entonces ha hecho que de un lado pese más y con el viento más o menos lo aplana, pero no todo, por ejemplo, por decir algo, ¿no? También podría ser una situación en la cual, por ejemplo, cuando tú tienes unas cargas, entonces cuando va creciendo, ahí de lo que se trata es, cuando va creciendo, crece de 2 a 6, pero no crece lineal. Es lo que dice la parábola, que no crece lineal. Entonces, por ejemplo, algo como eso. Deja ver si se me ocurre alguna otra después y la comento. Vale. ¿Buena pregunta? Vale. Propuestos para acabar en casa y subir de manera individual del 5, 9, 17 y 18, repasar 5, 10, 5, 20. Son los que vimos. Ah, creo que, a ver, no puse del otro. Ah, mira, no tengo del otro. Ah, creo que no puse. Ah, mira, aquí, y recordad también, y aquí está del otro, del 3. Es 1, 12, 13, 15, 17. Este en particular va bastante bien. Repasar 3, 5 y 3, 7. ¿No? De las cosas que después de Q02, cuando acabemos Q02, ¿qué cosas se tienen que gestionar muy bien? Vectores, fuerza, cálculo de momentos. Si vemos el calendario, vamos a ver el calendario.
Vale. Vale, entonces vamos a ver, veamos aquí. Rey. Vale, veamos el calendario. Vale, entonces, ¿qué tenemos en el calendario? Estamos aquí. Tenemos la semana que viene. Y esta es abajo en el laboratorio. Estas dos son en el laboratorio. Esta es en la 25, 1 hora. Entonces, tendremos aquí estos dos para trabajar en el portón. Entonces, bueno, el portón, el maletero, el vehículo. ¿Cómo se sostiene el maletero? Entonces, recordemos la pregunta. La pregunta, ¿cómo funcionan las gemas de un coche? Portón, capó del coche. Y aquí está el dibujito para recordar. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de aplicar lo que hemos conocido en un caso real. Este será el caso real. Si durante esta semana el equipo tuvo tiempo de hacer algo o alguien del equipo ya se puso a trabajar en esto, pues que pongan en el reporte lo que hizo. Que no, pues sube un reporte muy breve diciendo que no hemos hecho nada del equipo esta semana. Pues ya está. Pero si alguien sí hace algo, que lo ponga. Y esta semana alguien hace algo, que suba del equipo y del trabajo de equipo, yo he hecho tal cosa. Y ya está. Ya después también veré lo que se entregó y la próxima semana en el laboratorio ya os daré el feedback, la calificación y el feedback. Y también ya haré comentarios para que de cara a pues ya se sepan y ya no se vuelva, se mejore la entrega del trabajo de grupo. Trabajo individual. Estos ejercicios sí, estos son sugeridos. Si nosotros recordamos, estos son propuestos. Y yo pongo estos porque también ya hay una guía por ahí, hay algo por ahí que está hecho que te puede ayudar. Son propuestos. Pero para entregar individual. Son propuestos, pero no tienen que ser esos necesariamente. ¿Ah? No, pero depende que después en la evaluación también se vea. O sea, te tiene que ver. O sea, tiene que ser coherente. Si tú haces todos y después en la evaluación también vas como un rifle, pues es 10. ¿No? Vale, pues tienes que ver qué ha pasado. ¿Por qué si haces tantos ejercicios, cuando te pregunto algo de que son de conceptos, no vas? A ver, entonces ya podemos ver qué ha pasado. Ya analizamos. Significar que lo tienes muy bien interiorizado y sabes todo y hiciste pocos ejercicios porque ya lo sabes, entonces ya no lo necesitas. Bueno, puede ser coherente, pero si haces pocos ejercicios y después te va mal en con que sea coherente. Pero si es ese caso, ya lo hablamos, ya lo miramos. ¿Qué ha pasado? A ver, ya te puedo preguntar de los ejercicios, a ver, explícame esto por qué lo hiciste aquí, esto por qué lo hiciste aquí, esto por qué lo hiciste aquí, porque no me cuadra. ¿Vale? Sí. Sí, al final de cada tema. Sería similar a esto, más centroides. Entonces es algo similar. Pero yo intento hacer algo que se pueda hacer corto. Igual hago de repente alguno que tú tengas que hacer, 2 o 3 preguntas, y uno así como aquí, y un ejercicio que más o menos vea yo que se puede resolver rápido. En lo que tiene TEOM, y eso es lo que tienen los ejercicios, que muchas veces tú lo ves y te lleva un rato ir resolviendo, te lleva un rato en lo que lo piensas, que entiendes, que cómo, que no sé cuál. Entonces, trato de no ir a algo tan complejo, algo más sencillo como este último, que si lo sabes, lo haces rápido. Yo es lo que más o menos intento para no estar 2 horas en un examen. Para meternos a esto, a la teoría y a repasar si hay dudas. Entonces, yo por eso intento que sea algo así. Pero tienes que saberlo. Para este examen, si en este individual no fue bien, si hay alguien que quiera pasar, indicarme ahí
una flechita a las preguntas que no se entendieron, lo agradeceré, porque si veo que muchas personas marcan la misma, pues ya igual, ya le pondré más atención, ¿no? Porque es en el siguiente, para que no pase de nuevo. Entonces, agradecer a todas las personas que queráis, que me digáis, oye, mira yo, y me pongáis en vuestro examen, ¿cuáles se confundió mucho el texto? Y otra cosa, el siguiente, entonces son 2 semanas, es corto, esta parte es corta, pero es corta porque se repite lo mismo del 1. Es lo mismo, o sea, determinantes. Vector, fuerza. O sea, lo único es que más centro de gravedad y carga distribuida. Por eso entonces el maletero es, tú tienes un maletero. ¿Y ese maletero cómo funciona? Entonces, el capo o el portón, el capo, cualquiera de los dos. Puedes usar cualquiera de las dos. Cuando tú abres el capo del vehículo, ¿qué hace? ¿Qué forma queda? ¿Sí te has fijado? Y si no has fijado, ahora es el momento de hacerlo. Sí, pero ¿se comporta igual? Cuando tú lo abres, ¿se comporta de la misma manera? Por eso, es lo que tienes que responder en la pregunta. Y cuando tú visualmente, cuando ves cómo queda la forma, ¿queda igual o queda diferente? El centro de gravedad tiene 1, tiene 2. Sí, pero depende, porque hay vehículos. Pues hay vehículos que pueden... Claro, pero entonces... ¿No? Claro, pero estamos hablando de vehículos, de coches. Ya está en el portón o en el capó. ¿Cómo funciona? Entonces, siempre en la parte práctica, lo que nos interesa es aplicar lo teórico en algo práctico y real. Ahora vamos a aplicarlo en eso. ¿Qué equipo tendría 10? Pues un equipo que lo haga bien, que haga bien el análisis y que haga, por ejemplo, capó y portón. Porque son 2 casos que se pueden parecer, pero tendrán sus diferencias. ¿Y qué podemos sacar? Es entenderlo desde el punto de vista real. Salir del papel. Sí, pero la fuerza distribuida en un campo. ¿Cómo lo calculas? ¿Cómo lo calcularías? ¿Cuál sería la lógica que tú usarías para aplicar eso en un coche real? Entonces, ¿cómo lo haces? Pues hay que calcularlo. Y otra cosa importante, ¿qué consideraciones haces para simplificarlo a lo que puedes tú hacer? Porque una de las cosas también es que muchas veces es criterio. Como ingeniero, mira, como ingenieros, cuando tú estás metido a resolver un problema, tienes un montón de soluciones. Tienes que elegir alguna. ¿Y cómo lo usas? Pues lo haces con criterio. Entonces, aplicas un criterio en base a tus conocimientos y simplificas el problema para resolverlo. Entonces, esto es importante en la parte de equipo. ¿Cómo se simplificó el problema para hacerlo bien hecho, acorde con lo que sabemos? Eso es una parte importante. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo simplificas? O cómo eliges uno que te vaya bien para lo que sabes. Eso es otro también. Igual tienes varios. Pues de opciones 1, 2, 3, 4, 5, pues elijo esta porque es la que se acerca más a lo que conozco y me simplifica las cosas, ¿no? Por ejemplo. Pero tienes que decir en el reporte que vimos tantos y de esos 10 hablamos y consideramos que el mejor y más fácil para lo que conocemos es tal, por esto, por esto, por esto, y esos son los resultados, los cálculos. Vale. No, pues está bien. ¿No? De eso se trata. Y también otra cosa es, tú te dan un número. Lo normal es que tú calculas, determinantes, no sé qué, vector, no sé cuál, y ya das un resultado. Es lo normal, ¿no? Y la pregunta es, ¿y cómo sabes que ese resultado está bien? Confías en la matemática. Sí, pero entonces, probablemente, pero ¿cómo validas que no te has equivocado? ¿Y cómo validas que ese resultado tiene lógica? Que es sensato. Esa es otra parte importante de esto. No solamente calcularlo, también, a ver, ¿y has hecho algo para ver si... Y muchas veces una cosa que se puede hacer, que muchas veces también se hace en ingeniería, es haces algo sencillo
mucho más sencillo, que no está tan complejo, algo mucho más sencillo, tomas las dimensiones integrales, que no sé qué, y lo comparas. Y debe de ser más o menos. Si no es más o menos, entonces, uy, ¿por qué? Si aquí te dio 8,25 y en el otro te dio 100, algo parece que no está bien. Entonces, por eso se trata, ¿no? Tener ese criterio crítico de tus propios resultados. ¿Vale? Entonces, eso es lo que muchas veces también, cuando se mete mucho en la parte tradicional, se olvida uno. Entonces, no, hay que hacer eso. Simplificar y verificar. Eso es muy importante aquí, ¿vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto a lo que se va a hacer? Respecto ya tenéis para trabajar, si alguien se anima en el puente a hacer algo, ya tienen. Y si no, pues bueno, para el regreso. Y si no, para el regreso, ya ir pensando. Ya. Y no olvidaros de subirlo individual y subirlo de equipo, el reporte semanal. Vale, pues muchas gracias.